Bueno, Noelia, bienvenida a esta entrevista del Summit. Es una alegría tenerte aquí porque nos conocimos hace un montón de años con motivo de otro proyecto diferente de Isabel Rossignoli de Women in Movement, que de hecho Isabel estuvo en el Summit, no sé si primera o segunda edición, y bueno, nos conocimos fugazmente en una pequeña reunión en una cafetería, pero es de estas veces que, bueno, que conoces a alguien y dices, ¡buah! Ahí hay feeling, ¿no? Hay ideas compartidas, visiones, formas de vivir también, ¿no? Y tú eres una mujer que muy vinculada al mundo del deporte desde que has sido pequeña, en el ámbito deportivo de competición, simplemente de como para disfrutar. Además, eres docente e investigadora de la Universidad Europea de Madrid en fisioterapia y también en ciencias del deporte. Vamos, tienes una trayectoria súper completa, pero lo que a mí más me gusta o por lo que quizá más tiene sentido, ¿no?, que compartamos este rato y esta entrevista es esa visión tan bonita que tienes tú de unir y que además compartimos, ¿no?, con la asociación, la práctica de actividad física, el movimiento del cuerpo con toda esta parte personal, con las emociones, cómo la persona le puede servir para estar mejor, para gestionar. Y por ahí un poco te lanzo la primera pregunta. Hoy hablamos de rabia, hablamos de frustración, hablamos de culpa. ¿Cómo nos puede ayudar el deporte? Que además tú tienes mucha experiencia con esto, con muchos campos diferentes dentro del ámbito deportivo. Tienes mucha experiencia, no solo conocimientos, que eso es lo que a nosotros, esa chicha, ¿no? Ese haberlo visto en el campo de batalla. Pues sí, la verdad es que muchísimas gracias, Ana, por invitarme, por compartir este rato juntas y por, bueno, intentar transmitir tanto la experiencia empírica, no vivida en mí, en todas mis diferentes etapas de vida, ¿no? De etapas etarias, en diferentes edades y situaciones, y también desde la visión como docente, como investigadora dentro del área del análisis del comportamiento motor. Justo es en lo que me especialicé cuando leí mi tesis ya hace 10 años, con 24 años, fue sobre motivación, nivel de motivación y compromiso deportivo de los jóvenes estudiantes, ¿no? En edad de la preadolescencia a la adolescencia, ¿no? Y es cierto que evidentemente como seres humanos las emociones nos acompañan, son formas que tenemos de avisarnos, de darnos información de qué sucede en el exterior con respecto a la integración con nuestro cuerpo, ¿no? Cómo responde nuestro cuerpo. Son información para poder vivir, sobrevivir. Son un aspecto que nos permite adaptarnos al medio y Ah, nos permite evolucionar y transformarnos. A mí, por ejemplo, la ira, que es de lo que hablamos hoy, me ha ayudado a conocerme ujú. desde una perspectiva ya más evolucionada, mirando desde que era niña, ahora ya de adulta, pues evidentemente se ha ido transformando la forma de integrarla, tanto de identificarla como de Ujú. integrarla, como de sacar un rédito, ¿no? De un rédito positivo en cuanto a mejorar a la hora de afrontarla. Y el ejercicio físico, el deporte, el ejercicio artístico, entre comillas, como ha sido la danza, en mi caso, la danza contemporánea, la danza española, pues me ha ayudado mucho bueno, a canalizar, a aprender una cosa muy bonita que escuchaba hace poco de una psicóloga experta en regulación emocional en Gestalt, para de transitar la emoción. Ya no Ujú. solo es identificar, gestionar, ¿no? Que está muy relacionada con la inteligencia emocional, evidentemente, como una de nuestras funciones ejecutivas básicas para desarrollarnos de una forma positiva y saludable a nivel personal y a nivel interpersonal, es transitarla, es poder sentirla sin huir de ella, en este Ujú. caso de la ira, como hablamos, de la rabia asociada, de los sentimientos que produce la ira y la rabia, es poder transitarla, poder sentirla en el cuerpo y poder colocarla, ¿no? Ujú. Darle un nombre, una colocación, su posición,
y también dejarla ir en el momento que ya no nos sirve o con la intensidad que a veces se presenta, ¿no? Ujú. Una de las cosas, Noelia, que más me gusta del deporte es precisamente, yo creo que esto que estás diciendo, o que está muy relacionado con lo que estás diciendo, que es que nos ofrece oportunidades muy diferentes a las que vivimos en el día a día a nivel académico, familiar, tal, para experimentar las emociones de una forma como más pura, por decirlo de alguna forma, más natural, ¿no? Porque al final, pues esa rabia que sacamos ante una situación que podemos percibir como injusta o como, bueno, que no termina, ¿no? Que puede ser pues incluso como una amenaza a lo que yo creo, a mis valores, a tal. Claro, al final la puedes como colocar, ¿no? El deporte nos enseña en muchas ocasiones, si estamos también bien acompañados, nos ayuda, tenemos una buena guía, no digo de profesional, también del entorno, ¿no? A cómo entender que puede aparecer esa reacción y cómo luego, como tú dices, vale, vamos a vivirla, vamos a dejar que salga y qué vas a hacer con ella, ¿no? ¿Cómo la vas a utilizar? ¿Hacia dónde la vas a dirigir? Y para eso yo creo que el deporte es un escenario excepcional, o sea, que al final es muy, muy natural, ¿no? Que salgan estas emociones. Tú lo has dicho, es un escenario más de nuestra vida y es una proyección de nuestra vida. Tanto el deporte nutre nuestra vida personal, social, como nuestra vida social, personal, académica, Ujú, educativa, según la etapa en la que nos encontremos, nutre el deporte, pero el deporte al pertenecer a un equipo de un deporte colectivo de cooperación o oposición o un deporte individual, sí o sí las diferentes situaciones, como puede ser en el entrenamiento, en la competición, en la pretemporada, te van a ofrecer situaciones que te va a poner en juego de verdad y te va a poner delante o te va a hacer que surja bueno, la rabia. La rabia ¿por qué surge esa ira? Vamos a hablar en su sentido más puro. La ira que sería nuestra reacción. Pues evidentemente porque hay algo que sucede que choca pues, con nuestro sistema de pensamiento en ese momento, con el sistema de creencias, ujú, de valores o con la expectativa que tú te has marcado, que se ha marcado el niño, la niña, el adulto o el adulto mayor, que tiene que conseguir, ¿no? O que debería ser. Entonces, en el momento que no es, porque intrínseco al deporte está ujú, el fallo que uno comete directamente porque no te sale un remate en voleibol, porque no te sale un descenso, por una caída en un descenso de BMX o ujú. porque no nos entendemos en un pase con un compañero o no me entiendo, no lo entiendo, no hay un feeling, no hay un contacto visual y se falla. Es Claro. inherente. Y de hecho el miedo al fallo es algo que es un constructo psicológico, un aspecto de la psicología dentro del deporte que se trabaja, porque Ujú, realmente también nos da mucha información y cuanto la persona más se hace más tolerante al miedo al fallo y menos, valga la redundancia, miedo y focalización tiene al fallo, pues realmente menos pérdida tiene de fallar. Entonces claro. muchas veces la ira surge porque las expectativas son muy altas y no llegamos, porque hay baja tolerancia al fallo, ¿no? Ujú, Porque hay algún problema también relacional dentro del equipo, en un equipo que ujú, sea de un deporte colectivo o del entrenando con el entrenador o con la entrenadora, de algo de falta de confianza o algo que no sea, y ahí pues surgen disyuntivas, pero sobre todo está muy relacionado la ira con esas expectativas. ujú. Expectativas propias o expectativas que tenemos hacia otra persona o hacia el equipo y no siempre se cumplen porque los factores que influyen en el rendimiento, factores que influyen en el éxito, en el resultado, en mi progreso durante los entrenamientos, ya no solo en el resultado de la competición, en el éxito de la competición, de ganar o perder, no solo eso, sino en mi evolución en los entrenamientos, en mi mejora a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel de cognitivo-conductual, a nivel de la comprensión que tengo sobre la táctica del juego y y cómo realmente me comporto para llevar a cabo, ¿no? Ese comportamiento que me lleve Claro. al acierto, pues todo eso, evidentemente, pues llevado al terreno de juego,
pues claro que hace que surja la ira y otras emociones. Lo que pasa es que la ira va a estar más vinculada, pues eso, a lo que no se, como a lo que no se consigue, a lo que no se llega o a lo que no se comprende. Claro. Que lo positivo, hemos visto también en el día anterior la tristeza, ¿no? Y cómo estas dos emociones se tienen que Sí, ir equilibrando, porque claro, la ira surge, como tú bien dices, por pues esa expectativa no cubierta, ese fallo, esa situación en la que las cosas no terminan, ¿no? De ser como uno le hubiera gustado, y ahí entra muy importante la tristeza en esa aceptación para poder continuar, ¿no? Vale, pues no ha sido así y ahora, ¿cómo sigo? Pero me parecía muy interesante lo que estabas comentando, porque nosotros siempre hablamos de la importancia de ver el deporte precisamente como un juego, por lo que comentabas antes. El fallo en el deporte es intrínseco. O sea, es claro. que, Es por mucho. necesario, es que es necesario, porque si no fallas, no conoces esa otra parte de ti, o Totalmente, no afloran los gaps, esas áreas de mejora no aflorarían, entonces, por tanto, no claro, evolucionarían, no ni habría a nivel evolución. técnico, ni táctico, ni físico. Ni nada, porque si y incluso a nivel emocional o mental, si nunca has tenido un pensamiento negativo durante un entrenamiento o una competición normal, el día que de repente aparece, dices, ahí va, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Porque nunca lo había tenido. O sea, que es verdad que. Pero claro, me gusta mucho porque es verdad que en el deporte el fallo es intrínseco y es necesario, pero es que en la vida también. Y eso es algo que el deporte creo que nos aporta, porque ya no estoy hablando a niveles profesionales, que a lo mejor la pérdida de una competición pues puede conllevar otras circunstancias, bueno, tiene otras variables, ¿no? Pero cuando hablamos más de un deporte infanto-juvenil o adulto, pero más amateur, es darnos cuenta de eso, ¿no? Es que esto me ayuda a crecer, cuando a lo mejor a nivel académico o a nivel laboral, cometer un fallo es como algo terrible y que no, eso no se puede, y vemos mucha gente, bueno, en consulta se da mucho, ¿no? El nivel de perfeccionismo, el nivel de autoexigencia y cómo a través del deporte podemos ir trabajando eso, relativizando y que los niveles de rabia no sean tan apabullantes que no exista ese aprendizaje, ¿no? Que podría haberse limitado ahí. Claro, porque esa rabia puede surgir, pero una vez que asciende como a ira, es decir, que la intensidad es tal que la persona ya no puede manejarlo y además se sucede en el tiempo, se sucede en situaciones similares, entra en lo que tú muy bien decías antes, entra ya pues entra en estados de ánimo, Mm, pues más degradante o más bajito, como puede ser la tristeza, y la tristeza mantenida pues puede llevar mm, ¿no? a posibles síndromes, patologías relacionadas con estados de ánimo muy bajos y autoestima muy baja, ¿no? ujú. Y esto pues puede ser algo evidentemente negativo. Pero qué bueno que es eso, y sobre todo lo que dicen en etapas infanto-juveniles o en deporte amateur, pero sobre todo en etapas infanto-juveniles. ¿Por qué? Porque ahí nuestros jóvenes todavía no han madurado todo su sistema nervioso, su sistema de toma de decisiones, su sistema de pensamiento abstracto, de valoración, Ujú, ¿no? de valorar de la valencia que realmente tiene una situación o no la tiene, ¿no? Pero ujú. normalmente, pues, en la adolescencia, pues esa corteza prefrontal aún no está todavía madura, no han tenido tampoco el bagaje y la experiencia que te da los años y las situaciones, por tanto, siempre la intensidad de la emoción puede dispararse Ujú, más y la valencia, esa valoración, esa capacidad de reflexión, pues evidentemente está más limitada y si a eso le añadimos pues un cambio que se está produciendo a nivel hormonal, la ujú, importancia que le da a lo que piensan los demás, la comparación con el otro, lo que te digan los iguales, pues influye mucho más que lo que te dicen los padres, porque escuchas más al igual, al que es de tu misma edad, que claro, a los como, vale, sí estás ahí, pero tú no me entiendes, ¿no? Entonces es súper importante el deporte porque te va a poner, sobre todo el deporte, y yo como lo promuevo mucho, que los niños y niñas realicen multideporte. Multideporte no es que tengan múltiples deportes, como múltiples tareas que tiene ya curriculares y cognitivas, ya, ¿no? Porque entonces está sobreentrenado, igual que los adultos estamos con burnout y sobre estresados, no.
Me refiero que sean ellos que elijan, oye, que hoy quiero fútbol. Dentro de un meme que picoteen, ¿no? Que hay una variedad, tanto en deportes colectivos como individuales, para que puedan vivir en diferentes situaciones lo que es entrenar en equipo, lo que es tener que cumplir un horario, lo que son los diferentes reglamentos de la normativa a la hora de jugar, como a la hora de competir, lo que es competir contigo mismo, es decir, con tus capacidades fisiológicas y mentales, cuando es un deporte más individual y de resistencia, por ejemplo, ¿no? Pero que no limitemos a los niños, a los jóvenes, a lo que a los padres o los tutores, el deporte que nos gusta o a lo que nos hubiese gustado practicar, ¿no? Porque Claro. estamos condicionando, que practiquen y que vivan diferentes situaciones y que vivan lo que es, pues eso, cumplir con un horario, cumplir con un equipo, cumplir contigo mismo, responsabilizarte de que te tienes que alimentar correctamente, descansar adecuadamente porque mañana tienes un partido y tú quieres estar bien, no ya para ganar, sino para estar bien, para disfrutar, para Para estar presente, disfrutar, eso es. para poder, por ejemplo, gestionar mejor esos momentos en los que va a surgir un poco la rabia porque he fallado ese lanzamiento, ese pase, porque también hay días en los que tú, aunque entrenes perfectamente, descanses perfectamente, te alimentes perfectamente, No sale. no sale, que no todos los días son iguales. Luego las niñas están sometidas a otros factores también fisiológicos que empiezan entre los 10 y los 12 años, no sé, el ciclo menstrual y no estamos igual ni cognitivamente ni físicamente, que por mucho que entrenes a veces las cosas no te salen, y hay momentos que estás en estado de flow, es decir, que todo te sale, que estás enchufado, como se dice en baloncesto, y otros momentos que no, pero eso hay que vivirlo, porque Claro. forma parte de ese desarrollo como persona, y si luego realmente ese niño y esa niña se quiere enfocar más a un deporte, pues ese desarrollo como jugador, como deportista, como atleta, Claro. pero que practiquen y que vivencien diferentes tipos de actividades deportivas, en diferentes situaciones. Porque eso Además, te da mucho es como que te da un expertise y sí. luego irremediablemente eso se transfiere a tu vida personal. Sí, sí, sí. Además es súper curioso, Noelia, no sé si a ti te ha pasado con tu peque. Nosotros con Gabriela, pues claro, supuestamente pues todo el mundo decía, bueno, pues esta, ¿qué ciclista va a ser? Que no sé qué, qué tal. Y es verdad que le gusta venir con nosotros con la bici a bajar, que lo de subir todavía pues no lo contempla, no le renta tanto, pero es muy curioso porque ella ha elegido deportes muy contrarios, ¿no? O sea, no contrarios, muy diferentes. La Diferente, sí, gimnasia sí. acrobática, el judo, el año pasado probó el fútbol, bueno, ha ido pasando así pues por montacaballo, bueno, hace así como muchas cosas. ¿Qué pasa? Que esto que estabas diciendo antes, de uno de los motivos por los que puede surgir la rabia también, ¿no? Nosotros, al ser deportes muy ajenos a nuestra experiencia personal, no hay ninguna expectativa y tampoco hay experiencia previa de decir, ay, es que esto tendría que haberse hecho así, que a veces también los papis y las mamis pues nos ponemos como muy, ay, es que el entrenador no hace esto bien o no sé qué, porque tú tienes esa experiencia previa, ¿no? De cómo eran las cosas o cómo te gustaría que fueran. Entonces, es muy bonito para los peques el tener ese acercamiento a muchos deportes diferentes que no sea el que a papá o a mamá les gusta, pero también para los padres y las madres creo que nos abre un abanico que nos permite entrar en el deporte de nuestros hijos y nuestras hijas con menos probabilidad de rabia, porque al no haber experiencia, todo es un aprendizaje nuevo, es como curiosidad, como, ay, esto y esto nuevo, y cuáles son estas normas, y por qué, qué ha pasado aquí ahora, ah, no, que se han confundido, ah, bueno, vale, ¿no? Y estás como todo el rato en un aprendizaje. Sí, a veces los hijos, bueno, yo en mi caso no soy madre aún, pero sí que tengo sobrinos en edad, Ah, pues vale, pues entonces el que he visto yo alguna sí, vez es a tu sobrino. sí, sí, son mis sobrinos. Bueno, tengo sobrinos mayores como yo, casi de mi edad, y con la que he practicado deporte también, y eso, y también muchas salidas por la montaña, pero tengo sobrinos que ahora pues tienen esos 8, 10, 12 años, por ejemplo mi sobrino practica fútbol y en mi casa pues no hay cultura de fútbol de practicar, sí de Ajá. afición y de ser deportista detrás de la pantalla, pero no, y a mí no es un deporte que, por ejemplo, yo he practicado, sí en la carrera, pero no es... Y entonces, pero me parece maravilloso y mi hermana y mi cuñado no han sido futboleros,
pero me parece maravilloso que experimente, y experimentó con judo, y todo le gusta, pero bueno, un poco se va como yendo hacia el que más ahora mismo le satisface, a lo mejor dentro de 2 meses es diferente. Y tengo una sobrina que ha estado más por temas artísticos, pues como si, como yo en este caso, el patinaje. Pero lo Ah, que tú dices, el otro día, por ejemplo, iba a verla al patinaje y iba frustrada porque no iba, es muy perfeccionista, sus días, como ella exactamente quería de todo el atrezo, pero cuando llegó allí, habló con las compañeras, vio que llegaba a tiempo, que llevaba todo similar, simplemente se calmó un poquito y estuvo presente en el momento, le cambió el estado de ánimo. Tenía un nivel de frustración muy importante porque no iba como quería exactamente. claro, Y ya estaba pasando a la rabia, claro, claro. con ella, contra ella misma, pero el hecho ya de ir allí, de compartir con las personas, de tú también compartir, como yo, por ejemplo, sobre patines no he hecho nada. Para mí me parecía todo súper fascinante, lo estaba disfrutando como una, digo, qué bueno es esto, y no, porque eso te da otra visión, como tú dices, no proyectamos, aunque a veces no todos los padres proyectan las expectativas sobre los hijos, es decir, no todos, incluso un hijo puede decidir practicar aquello que el padre ha practicado y la madre, y no tiene por qué sentirse Claro, no, no, presionado ni nada. fantástico. Que desde fuera van a comparar, sí, pero bueno, esto no lo podemos controlar, pero como Claro. padres, como hermanos, como tíos, como tutores de esa persona, tenemos que intentar que hacerle ver que no tiene que seguir ninguna estela, Ujú. tiene que mejorar la especie, ni tiene que, no tiene que verse reflejado, sino coger lo que le sirva de su padre, de su madre, de ese referente previo que ha tenido, pero no centrarse, porque no sé si has visto mucho que sucede ahora y no tiene nada que ver a nivel de parentesco, solo de deporte. Alcaraz, que es un tenista murciano de mi tierra, con Rafael Nadal, como comenzaron, ahora parece que ya los medios de comunicación en ese sentido están más relajados, porque Nadal como que va a dar otro paso en su desarrollo profesional. Pero al principio Sí, comparando hasta físicamente, el tono de la piel, las expresiones, no, sí, son dos personas maravillosas, especiales, claro. con dos vidas muy diferentes, ambientales Ujú, y circunstanciales, que comparten un mismo deporte, claro. pero, Yo creo pero que ya eso es la, comparar, claro, ¿por qué comparar? Porque ya genera una expectativa y genera, aunque esa persona al caballo tenga cierta edad, pero sí un poco, es como que tengo que estar a la altura, es mm, como tengo que coger ¿el relevo de qué? sí, sí, sí. No, y Y que son además otras circunstancias. cuando generas esa identificación, ¿no? O intentas mimetizar, si luego no se cumple eso que tú mismo te Claro, has montado en la cabeza, luego coges y te enfadas. Es que no está cumpliendo mis expectativas, claro. porque es que eran tuyas, no eran de nadie más, ¿no? La expectativa es algo que hay que cuidar muchísimo, si somos padres, si somos tutores legales, si somos el adulto referente Ujú, de ese niño, de esa niña, tener mucho cuidado en proyectarlas, porque ujú, realmente ellos no las tienen, no las tienen porque todavía tampoco tienen esa madurez. Sí que les gusta, tienen el afán de querer acertar siempre, ganar, conseguir, pero sí, al final el niño tiene esa capacidad de estar más presente en lo que hace, en todo lo que hace en su vida, está en ese momento y lo va a disfrutar en la medida que nosotros le damos naturalidad a ese proceso, ujú, naturalidad a que es normal sentir frustración, naturalidad a que es normal sentirse triste, a que hay que reponerse después de cuando uno consigue un objetivo que se ha propuesto, a que el entrenamiento puede ser duro, puede ser intenso, de que hay días que nos salgan las cosas y días que no, o días que nos vamos a sorprender porque nos encontramos genial, ¿no? sí, Pues que todo eso forma parte de la naturalidad del deporte, porque el deporte es tú con tu cuerpo físico, con tu estructura, con tu anatomía biomecánica y con tu mente. mm, Es pura vida, es la vida real, simplemente que sucede en un momento determinado y con unos diferentes materiales que son diferentes implementos materiales que cambian según el deporte o el ambiente en la naturaleza, en la playa, es un campo de césped o es una pista de hielo, claro, totalmente. ¿no? Pero es un Qué poco bueno. eso. Mm. Bueno, Noelia, yo creo que se nos ha quedado ya y hemos llegado al final, pero que me apetece mucho seguir haciendo cosas contigo, ya lo comentábamos antes de entrar en la entrevista.
Y bueno, ya pensaremos en julio a ver de cara a la temporada que viene qué cositas podemos ir sacando porque Sobre me todo creo encanta. que es muy importante la educación en la regulación emocional, la educación en la comunicación, tanto de entrenadores Sí, con sus entrenandos, con los niños, como de los padres, integrarlos, es como esto es como la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que la comunidad educativa son evidentemente los niños, el discente, los docentes, todo el sistema burocrático, pero son los padres también, son los tutores, eh, que haya sinergia, que haya comunicación, que haya educación, esa educación emocional, esa educación en sí, inteligencia en cuanto a cultivar pues eso, los valores esenciales para que el niño y la niña se desarrolle de una forma lo más natural posible y lo más saludable posible. total. Sobre todo Sí, sí, a nivel mental, porque a veces a nivel físico hay cosas que no se pueden evitar. O un accidente que forma parte, o una lesión que claro. forma parte de, ¿no? También está intrínseca en un deporte, pero esa parte comportamental, actitudinal y emocional Sí, hay que entrenarla y es vital porque es el otro tanto por ciento importante, importantísimo, junto con el entrenamiento físico, la nutrición y el total, descanso. Esto. totalmente. Si esto está en orden, no amueblado, Todo, en orden para la persona, para el niño, para la niña, de verdad que todo lo demás es cuestión de entrenamiento, de fluir, y evidentemente hay una parte genética muchas veces pues claro que condiciona. claro, Pero lo que es en el deporte de salud, amateur, para el desarrollo del niño, la genética no tiene tanta influencia. Tiene influencia en el rendimiento ya a niveles importantes para ciertos deportes, evidentemente, claro. Y claro. tiene mucha influencia y es poco modificable, ¿no? Un Ujú. poquito modificable, pero si yo me tengo que dar con algo de esto es la importancia esa de la sinergia entre todos los agentes socializadores Ujú. que rodean al niño y a la niña que practica deporte. Y cómo el deporte, realmente el deporte, la actividad física, el ejercicio físico, ayuda al desarrollo integral del niño y de la niña, a nivel intrapersonal como a nivel interrelacional con el otro. Totalmente. Y esa será de verdad la forma en la que consigamos que todos los aprendizajes que se pueden llevar a cabo en el deporte se generalicen a todas Sí, las áreas y cobren pues un sí. sentido más completo, ¿no? Y que realmente se Más allá del ruido mediático de lo que son los deportes el deporte de, ¿no? El consumir deporte en los medios de comunicación y en lo que son los deportistas de élite, Ujú. más allá de todo eso, que se pueda discernir bien entre lo que es un deporte de espectáculo, el Ujú. consumo del espectáculo deportivo y lo que es realmente practicar un deporte para un desarrollo intra e interpersonal, Genial. que sepa diferenciar. Pues nos quedamos con esa idea, Noelia, y ya te digo, esperando esa conversación para ver qué hacemos el curso que viene. Te agradezco muchísimo que hayas A compartido ti, tu Carlos, tiempo. muchísimas gracias. Gracias por lo que hacéis, gracias por por vuestro lema tan bonito de suelta los frenos, que tiene mucho que ver con ese de no déjate fluir, déjate impregnar, Eso ¿no? es, Por el deporte, por la dinámica del deporte, por lo que tiene intrínseco el deporte a nivel de compartir, de sentir, que eso, todo es adecuado en su proporción y eso. todo nos da información y aprendizaje. Eso es lo bonito, si Exactamente. lo tomamos así. Muchísimas Fantástico. gracias. Pues un beso enorme, Noelia. Muchas gracias. Seguimos hablando. Igualmente. Un beso. Chao.